Ya 13 años, el príncipe Juan Carlos fue proclamado sucesor a título de rey. Ese año Salomé había ganado el Festival de Eurovisión y Maciel se casaba, que lo había ganado el año anterior. Ángel Nieto se proclamaba campeón del mundo en la cilindrada de 50 centímetros cúbicos por primera vez. Eisenhower moría, De Gaulle renunciaba a la presidencia de la República Francesa. El hombre ponía por primera vez el pie en la luna y Franco nombraba el llamado Consejo de Ministros tecnocrático. Ese año de 1969 estalló el caso Matesa. El caso Matesa fue uno de los escándalos político-económicos más importantes de España, que se dio durante la última etapa del franquismo en 1969. El 22 de julio de 1969, el dictador nombra como sucesor a don Juan Carlos, tras haberse aprobado la ley de sucesión en la jefatura del Estado en 1947. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Al día siguiente, el 23 de julio de 1969, cuando todo el mundo estaba expectante tras la llegada del hombre a la luna, en España estallaba el caso Matesa, un escándalo económico que impactó de lleno en el seno del gobierno y, para muchos, significó el comienzo del fin del régimen franquista. El caso Matesa fue el mayor episodio de corrupción que vivió el franquismo. Esto fue en 1969, se cumplen ahora 50 años. Matesa era una empresa que fabricaba telares para fabricación textil, eran telares y tal. Entonces esta era una fábrica, tenía la fábrica en Navarra. Bueno, el caso Matesa es uno de los escándalos más sonados de la época franquista. Se trata de personas pues bien posicionadas, porque lo que ha funcionado desde siempre ahí en franquismo y después ha seguido funcionando es un clientelismo político. La gente más vinculada pues podía sacar tajada en este caso de las ayudas a la exportación. Franco había designado a Juan Carlos de Borbón como sucesor, con lo que trataba de dar normalidad a una situación que chirriaba por el enfrentamiento interno entre los azules, herederos de la Falange que no querían perder poder, y los tecnócratas, ligados a la organización católica Opus Dei, que había logrado ganarse la confianza de Franco por su participación en el Plan de Estabilización de 1959 y los planes de desarrollo que habrían permitido la recuperación económica. El gobierno por aquel entonces estaba liderado por los tecnócratas, protegidos por la figura de Carrero Blanco. Bueno, en esa época fue cuando entraron los miembros del Opus al gobierno. Porque Franco eran los llamados tecnócratas. Los falangistas no podían aguantar que los del Opus se les hubieran subido las barbas y les hubieran quitado el protagonismo. Y entonces fue Fraga, Iribarne y Solís, eran los dos abanderados de los azules, miembros del gobierno, los que provocaron el estallido de Matesa. A partir pues, de una empresa antigua, familiar, que procedía ahí, pues entonces empiezan a plantear para que cuele, pues que están investigando, y entonces se inventan nuevos tipos de telares que exportan a todo el mundo y tal, y entonces el Banco de Crédito Agrícola, que era de la banca pública, pues empieza, claro, a dar créditos y además se daban subvenciones, ¿no? Entonces, curiosamente después se ve que eso es del cartón piedra, porque la propia empresa generaba sociedades fantasma en los países que eran las que importaban los telares y esto, y entonces buena parte de la exportación esa pues fue ficticia, y entonces de entrada pues bueno de entrada
Parece que había como 5.000 millones de pesetas que le habían dado a la empresa de subvenciones y entonces resulta que, claro, pues veías que era una cosa bastante fuerte. El caso estalló porque lo denunció un funcionario de aduanas, lo denunció y entonces a partir de ahí tiraron del hilo y se vio que había habido un fraude en la venta de telares, que nunca se habían llegado a vender tantos telares como se debía. Entre esa denuncia y una visita a España que hizo el ministro de Industria, creo que era argentino, en el que dijo que no les habían llegado los telares que habían dicho que habían vendido, pues eso hizo estallar el caso. El caso estalló cuando Víctor Castro San Martín, director general de aduanas, presentó una denuncia contra Matesa, acrónimo de Maquinaria Textil del Norte Sociedad Anónima, ante el Tribunal de Delitos Monetarios. La sociedad arrastraba una deuda de 10.000 millones de pesetas, unos 1.400 millones de euros de hoy, con el Banco de Crédito Industrial en préstamos que había recibido para financiar la exportación de telares sin lanzadera, que luego resultó ser un fiasco. El organismo intervino la empresa, los créditos quedaron congelados y el principal accionista, Juan Vilar Reyes, representante de la burguesía barcelonesa, conocido por ser el presidente del Real Club Deportivo Español, fue encarcelado. Su presidente era Juan Vilar Reyes, que era un empresario catalán y a su vez era el presidente del Español, de Barcelona. Estos telares se vendían en todo el mundo para fabricar telas, incluido España y tal. Y ocurrió que se vendieron más telares de lo que en realidad, se decía que habían vendido más telares de los que en realidad se habían vendido. Vilar Reyes, los dos hermanos, pues los metieron en la cárcel. Se hizo un juicio, Vilar Reyes fue a la cárcel, fue defendido por Gil Robles. Gil Robles había sido en la República, en la Segunda República había sido dirigente de la CEDA, que era un partido de derechas, y bueno, todavía vivía y fue pues eso, un demócrata cristiano que defendió a Vilar Reyes. Delictivas, la verdadera trascendencia del caso fue su repercusión política. El dictador, en su línea, no le dio mucha importancia al principio, pero la maquinaria de los azules, liderados por Manuel Fraga, no dejó de funcionar e hizo que ardiera el sistema. El entonces ministro de Información y Turismo utilizó los medios del movimiento y, al amparo de la Ley de Prensa de 1966, que él mismo había impulsado para tratar el asunto con una libertad que dejó sorprendidos incluso a los más adeptos al régimen. En 1962, Manuel Fraga sustituye a Gabriel Arias Salgado como ministro de Información y Turismo, iniciando así un tímido proceso de liberación y de reducción de las consignas que culminaría con la Ley de Prensa e Imprenta del 66. Esta nueva ley abría más espacios para la prensa, pero el régimen seguía teniendo control sobre las publicaciones. Es decir, había libertad de prensa, pero con control. Lo que pretendía esta ley de prensa era crear un marco jurídico intermedio entre la restrictiva ley de Ramón Serrano Súñer y las libertades de información de los países democráticos de nuestro entorno. Aunque no fue total, sí permitió una mayor libertad de movimiento de ideas de la que algunos medios de comunicación se valieron para mostrar una actitud abiertamente más crítica con el régimen. Informaciones inquietantes sobre Matesa fueron conquistando las páginas de la prensa del movimiento, desbancando a las noticias sobre el veraneo en Palma o en Marbella y demás cotilleos del relajado periodo estival. El asunto Matesa hay que verlo desde el prisma político. Era un caso de corrupción, evidentemente, un caso empresarial, pero hay que verlo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque fue el afloramiento de la pelea que había dentro del gobierno de Franco entre los azules, o sea, los descendientes de Falange, o Falange mismo, vamos, no descendientes, y los del Opus Dei.
El éxito de Matesa se basó en la fabricación de un revolucionario telar sin lanzadera, marca Eyewear, cuyas piezas se importaba desde Estados Unidos y que se montaba en España. El telar era presentado como un producto nacional, del que supuestamente se exportaban miles de unidades vendidas a numerosas empresas filiales que la propia empresa había establecido en varios países, un modelo de holding financiero en pleno auge del desarrollismo. En realidad, el telar se vendía poco y mal en el mercado internacional. La empresa empezó a exportar sin freno para beneficiarse de los créditos y ayudas oficiales. Cientos de telares se almacenaban en los depósitos de la compañía, dentro y fuera de España, mientras las empresas filiales los compraban en una operación de autoventa. Hasta agosto de 1969, Matesa había recibido créditos por valor de unos 10.000 millones de pesetas y se había beneficiado de un 11% de desgravación fiscal. Un escándalo financiero de esa magnitud no podía pasar desapercibido a pesar de la opacidad del régimen, y mucho menos si aparecían fuertes intereses políticos. El enfrentamiento llegó a tal punto, que el escándalo estalló hasta tal punto que Franco tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Y cómo tomó cartas en el asunto? Pues provocando una crisis de gobierno. Provocando una crisis de gobierno en la que echó a Fraga, echó a Solís y echó a varios de los ministros de tecnócratas. El gobernador del Banco de España en ese momento era Mariano Navarro Rubio, y este había sido ministro de Hacienda hasta 2 años antes. En ese momento, en el momento que estalló Matesa, era gobernador del Banco de España, y también fue destituido por Franco porque estaba relacionado con Matesa, porque a través del banco, del Instituto de Crédito Oficial, le había dado dinero a Matesa para la exportación. Entonces, ahí se produjo un mare magnum en el cual todos unos salieron para un lado, otros para otro, y Franco hizo un nuevo gobierno. Lo que es que hubo como 3 o 4 cambios de gobierno por consecuencia de este asunto. Pero claro, en aquella época precisamente a lo mejor les castiga por haber tirado de la manta y les echa a los que lo habían denunciado, porque todo eso, los nombramientos y todo eso, pues claro, era totalmente discrecional. Eso la prensa tal sirvió pues para que tuvieran que cambiar los ministros. En cualquier caso, como lo del Opus siguió y tal, y entonces claro, el asunto en general es que se trataba de tapar las cosas como norma general. Cambiaron varios gobiernos como consecuencia de esto, pero no por ello se devolvió al corral, digo, el tema de los tecnócratas que dicen, sino que más o menos pues siguieron, pero claro, bueno, en cierta medida se trató de debilitar. Porque no era que fuera como mostrara como el final del régimen franquista ni nada de esto, ¿no? Sino simplemente es que, claro, ya Franco era mayor y empezó un poco pues el tema de la transición o el declive pues del propio régimen. Y en cuanto a Navarro Rubio, que fue uno de los depurados vilmente por el caso, pues Navarro Rubio escribió un libro sobre Matesa y luego escribió un artículo también sobre Matesa, que explicaba punto por punto pues todos los pasos del caso Matesa, en el que aparecen nombres pues como Martín Villa también y Sánchez Frascadí, unos cuantos funcionarios de entonces que tuvieron ascensos en distintos puestos de la administración o de la banca, ¿no? El 28 de julio de 1969, Vilar Reyes fue detenido en su domicilio. Su hermano Fernando y su cuñado Manuel Salvat Dalmau, directivos de la empresa, ingresan en la cárcel de Carabanchel. Todo estaba preparado cuidadosamente para el asalto final. La estrategia de los azules, con Manuel Fraga al frente, ministro de Información, y José Solís como cabezas visibles, era clara: descargar la artillería pesada de la prensa del movimiento contra las huestes de los tecnócratas. El diario SP, próximo a la Falange, entró al trapo el 9 de agosto con un editorial de primera página. El control público de la empresa privada Matesa lleva camino de convertirse en el affair más sonado de los últimos 30 años, pues sus incidencias económicas y financieras bordean las fronteras del escándalo, la ligereza y el fiasco.
Los lectores asisten atónitos a una libertad informativa sin precedentes, que no tardó en volverse contra sus instigadores. Así lo intuía Nuevo Diario. El hombre de la calle, espectador mudo y asombrado, adivina que, en el fondo, se está ventilando una durísima y nada académica lucha por el poder. ¿Cómo se destapa esto? Pues en parte por peleas políticas, porque esta gente estaba vinculada al Opus Dei, y entonces eran los que estaban en el gobierno, como de los tecnócratas, se decía, y entonces la gente, digamos, más vinculada pues a los de falangistas y de esto del propio régimen franquista más arcaico, pues quisieron tirar de la manta para darles en la cresta a estos, ¿no? Era la sentencia para los azules, que habían sido desleales al régimen. Los ministros tecnócratas del Opus Dei, que aparecían en los primeros momentos como seguras víctimas, saldrán finalmente reforzados de la crisis, gracias a la bendición de Carrero Blanco. El 29 de octubre se materializa la mayor remodelación ministerial del franquismo. Franco reformó de arriba abajo el gobierno, con la sustitución de 13 de los 18 ministros. El nuevo gobierno fue identificado como monocolor por la abrumadora mayoría de los miembros del Opus Dei. Es la victoria completa de Carrero Blanco y del tecnócrata López Rodó. Fraga y Solís salen del gabinete y se prepara el procesamiento de los exministros Espinosa San Martín, García Moncó y Navarro Rubio. Porque la cosa pues levantó bastante polvareda. Lo que pasa que ahí fue quedando como varado en la arena de todo el proceso judicial, porque fueron cambiando 3 o 4 veces a los jueces instructores. Claro, se defendía, por ejemplo, que había pagado siempre los intereses y todo al Banco de Crédito Agrícola. Dices, pero bueno, no estamos hablando de eso. Y que si ocupaba pues 1000 trabajadores o lo que fuera, entonces no se podía, pues porque entonces ya otra la historia de siempre, ¿no? Que crea trabajo, entonces resulta que puede estar haciendo lo que sea y pillando dinero, pero... Los implicados en el caso se beneficiaron de una amnistía después de que Vilar Reyes escribiera una atrevida carta a Carrero Blanco advirtiéndole de que si no le absolvían haría pública información sobre la evasión de divisas al extranjero. Sin embargo, las acciones judiciales prosiguieron y la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en 1975, condenando a Vilar Reyes por estafa. Pasó 5 años en la cárcel y se benefició finalmente de la amnistía promulgada por el rey Juan Carlos I. Vilar Reyes intentó hasta su muerte aclarar el caso y salvar su nombre. ¿Se enfadaría usted si yo le preguntara si se considera un estafador? No me enfado en absoluto porque me da usted la oportunidad de decir que no. Señor Vilar Reyes, es probable que mucha de la gente que nos está viendo tenga una edad tan corta que no recuerde el caso Matesa. Yo comprendo que para usted es completamente imposible explicarlo, pero a lo mejor no lo es para el señor Torrente Ballester, que está aquí a mi lado. Lo digo porque si usted se atreve en 30 segundos a explicarlo, si no, Gonzalo Torrente, le pongo en el aprieto de recordar lo que fue el caso Matesa. ¿Qué le parece? El señor Torrente Ballester será seguramente más objetivo que yo, porque yo renuncio a mi objetividad ya de entrada, ¿no? El caso Matesa, más o menos en relación pues con un tipo de, con un objeto, ¿cómo se llama? Un telar sin lanzadera o una cosa así, más o menos, ¿verdad? Pero yo de eso no entiendo nada, ¿no? No tengo la menor idea. Señor Vilar Reyes, ¿seguro que no es capaz de en 30 segundos de explicarlo como si hablara con su hijo pequeño? Bien, sí, se lo tuve que explicar y muchas veces me lo ha hecho repetir. Yo creo que fue el fin de una lucha entre 2 grupos políticos que lo que pretendían era tener el poder, controlar el poder. Y, en fin, fui escogido como cabeza de turco por pura casualidad. Este es el hecho concreto y concluyente, nada más que esto. Desde luego podemos explicar muchas anécdotas, detalles,
entre los que el telar sin lanzadera, sistema que por cierto se ha impuesto en la tecnología mundial y que nació precisamente de Matesa, pues casi no tiene nada que ver. Con el caso Matesa, a Franco, por primera vez se le fue algo de las manos, ya que sus intervenciones personales fueron tardías y torpes. Sin duda, el caso Matesa puso de relieve la escasa maniobra que le quedaba, dejándose llevar en todo momento por Carrero Blanco. Fue el preludio de la agonía del régimen, el principio del fin. Chicos, ¿cuánto creéis que conocéis sobre el franquismo? Bastante poco, la verdad. Yo la verdad que muy poco también. O sea, lo que hemos dado en clase y olvidado. Un poco más. Y algo poco más, pero no mucho, la verdad. Pues no mucho, la verdad. Yo también, la verdad, que poquito. Yo no, porque yo encima he vivido fuera, así que no... Vamos, que nunca he estudiado la historia de España. O sea, no. Pues la verdad que muy poco, muy poco. Si me preguntas, en bachillerato mucho, porque estaba ahí centrada, pero ahora mismo hace tanto que no estudio historia que te diría un 40%. Poco. No sé, poco. Cuando vivirlo. Poco, lo justo. Lo que enseñan en historia en el instituto. Sí. Pues, a ver, yo creo que poco para lo que deberíamos. O sea, a mí me gustaría conocer más, pero bueno. Sí que creo que conozco más que mucha gente, pero por el hecho de que me gusta informarme de estas cosas y tal, pero me gustaría conocer algo más. Yo creo que sé poco para lo que debería saber, pero vamos, que yo creo que como yo, sabe todo el mundo. Bastante. ¿Sí? Y aparte de en clase de Historia de España, ¿habéis escuchado hablar del franquismo por otras fuentes? Por ejemplo, documentales, por familiares, por libros que habéis leído. Ayer vi mientras tuve la guerra, o sea que en cine, un poquito en libros, películas, yo sobre todo pues, por Twitter también. Libros, documentales y eso, nada. Pero sí que es verdad que ahora con el tema de las elecciones y eso, como ha sido un tema tan polémico, sí que lo he hablado más con la gente de mis alrededores. ¿Algún documental o...? Sí, algún documental. Y películas. Y películas, sí. Pues sobre todo por fuentes de familiares, mis abuelos, mis padres también que vieron un poco la posguerra, por así decirlo, y bueno, son básicamente las fuentes que tengo. La verdad que yo, pues por mis padres, todo, y el resto, la verdad que, o sea, no, muy poco, son mis padres y de películas, de haber visto alguna. Sí, la verdad es que sí, documentales sí que he visto y luego en mi familia se ha hablado bastante sobre este tema. Sí, por la televisión y por algunos documentales y algunas películas y también por libros que he leído. Sí, o sea, a ver, sobre todo lo que cuentan en la tele. Y familiares, mi abuelo estuvo viviendo durante el franquismo y estuvo ahí en el paro un tiempo porque era militar y sí que me ha contado, pero sobre todo eso, la tele. Y claro, de la tele pues cada uno tiene sus opiniones, o sea, es gente como nosotros y no suelen ser tan rigurosos como deberían. ¿Habéis oído hablar sobre el caso Matesa? No, ni idea. No. Lo cierto es que no. No, ni idea. Ni idea. ¿Qué crees que puede ser? Yo qué sé, ni idea. Que viene el bus, ya está. Caso Matesa, pues no sé, igual era una operación de guerra, alguna estrategia o algo, no sé. No sé. Algo que tocar, me imagino. Estaría implicado, no sé, seguro que algo que tomar. Pues algo del franquismo, ¿no? Tiene pinta.
Ni idea. Ni idea, un asesinato o algo. Sí, de alguna persona que no haya tratado justamente, o sea, no sé. Pues a ver, supongo que será algo relacionado con el franquismo, pero la verdad que no me hago una idea, la verdad. Caso Matesa, de corrupción. ¿Sí? Por ahí va, sí. Pues un caso de corrupción de franquismo en el que no tengo ni idea. Vale, pues muchas gracias. El caso Matesa fue, digamos, a partir del Matesa se puede decir que hubo un antes y un después en el franquismo. Fue, digamos, el comienzo del final del franquismo. Quería tapar. El régimen lo que quiso hacer desde el primer momento es que no saliera, pero el caso era tan evidente que salió. Evidentemente desde la izquierda que existía, que el Partido Comunista era la izquierda que había entonces, pues desde la gente de izquierdas que estaba moviendo esto, lo aprovechó para precisamente decir que algo se estaba moviendo en contra de Franco para que se hubiera filtrado este tema. Las tensiones entre las distintas familias franquistas habían sido una constante desde los inicios del régimen, desde el final de la guerra civil, pero justo a la altura del año 69, al final de la década de los años 60, estas tensiones son cada vez más fuertes, sobre todo porque es evidente el deterioro físico del general Franco, se está acercando el final de Franco y están tomando posiciones en el futuro, ¿no? En lo que sería el franquismo sin Franco. Pero hay que tener en cuenta que cuando estalla Matesa, que en octubre hubo un cambio de gobierno y si había 11 del Opus, llegaron a ser 18 en el gobierno. Es decir, que aumentó la potencia del Opus, de ministros del Opus, y luego incluso después de la muerte de Carrero Blanco, ahí ya entonces el Opus cayó en desgracia y fue entonces otra fracción de franquistas que ocuparon. ¿Cómo se llevaban a cabo esa obtención de créditos? Era de la misma forma que ahora prácticamente, porque el ICO es una oficina de crédito al servicio del Estado, y entonces en esos momentos el Banco de España tenía una autoridad, una potestad sobre el ICO muy fuerte, y ahora también, pero bueno, antes era. Entonces, por la vía de crédito, la empresa decía que necesitaba pues, una cantidad determinada para la exportación o para hacer cualquier cosa, entonces con el aval del Banco de España se le concedían esos créditos. El caso Matesa no es un caso aislado, entonces uno pues se le ocurra ahí, pues, sino que es moneda común. Lo que pasa que en el caso del franquismo es singular porque es el que afloró como consecuencia de una pelea política, ¿no?